Adelante. ¿Sí? Bueno, pues buenas noches. Buenas noches por acá en México, en Colombia. ¿Qué hora es, En Glorita? este, en este momento en Colombia tenemos una hora más que ustedes, son las 8:35 de la noche para Ocho nosotros. treinta y cinco. Muy bien. Bueno, pues aquí con el gustazo de encontrarnos con Glorita Sierra. Iba a estar también presente Martica Fonseca, también pues que hacen un equipazo en este campo de la psicogenealogía. Desgraciadamente, bueno, pues Martica amaneció poco indispuesta de salud y pues nos dijo que le iba a ser muy difícil el poder estar aquí con nosotros y efectivamente, pues sí, nos confirmó que sigue malita. Entonces, pues nuestros mejores deseos desde acá para que se recupere pronto. Y bueno, pues vamos a tener el gusto de estar con Glorita platicando un rato. Les voy a hablar un poquito acerca de ellas, de su trabajo, de su trayectoria, que la verdad es una trayectoria maravillosa y que queremos aprovecharlo muchísimo. No nada más durante este ratito, sino bueno, pues en el diplomado que vamos a tener, que nos van a ofrecer. Así que bueno, pues Gloria Sierra Uribe. Es psicoterapeuta con amplia trayectoria en el estudio del inconsciente familiar y su impacto en la vida emocional. Experta en intervenciones terapéuticas basadas en la psicogenealogía. Ha acompañado a cientos de personas en procesos de autoconocimiento y sanación transgeneracional. Es autora de más de 10 libros, algunos de ellos son Psicogenealogía al Derecho, Amores que matan, amores que sanan, Cartas a mi terapeuta, Soltar para volar, y tengo entendido que el último que ha sacado y que lo llevaron a la feria del libro de Bogotá últimamente es Mi lugar en el árbol genealógico, que se Sí. oye padrísimo, ¿sí? El título. Y además sé que hubo muchísima gente en ese, en esa reunión, o sea, con más de 500,000 personas parece, ¿no? En la Sí, Feria del Libro. Así que bueno, pues felicidades por eso, porque presentaste tú este último libro y también Martica. sí. Ujú. Bueno, con respecto a Marta Fonseca Chaparro, es psicóloga y especialista en psicogenealogía, con más de 30 años de experiencia en terapia transgeneracional. Ha desarrollado metodologías innovadoras para el análisis y sanación del árbol genealógico, integrando enfoques sistémicos y terapéuticos. Su trabajo se centra en la transformación personal a través del reconocimiento de patrones heredados. Ujú. Autora de algunos de los libros, que son varios los que tiene, pero como ejemplo, Después de la tempestad llega la calma, y recientemente presentado en la Feria del Libro de Bogotá, Ojos que no ven, corazón que resiente, que también se oye padrísimo el Ujú. título. Bueno, pues vamos a platicar con Glorita. A mí me interesa mucho saber qué te llevó, qué te llevó a entrar en el campo de la psicogenealogía. Porque sé que Bueno, tú te dedicabas principalmente a pérdidas y duelos, ¿no? sí, 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 así Durante es. mucho tiempo. Sí, bueno, pues muchas gracias, Blanquita, para ti, para Said, para todo el equipo de CADU y también para las personas que nos acompañan. Especialmente por ahí está una persona muy cercana a nuestra escuela, muy querido, que es Edgar Mendivieso, que también con él hemos compartido, inclusive mi lugar en el árbol genealógico que hicimos el lanzamiento en la Feria del Libro de Bogotá. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Cumbre de Maestros, un poco como primicia internacional, y lo presentamos ahorita en el lanzamiento de la Filbo de Bogotá. Entonces, para mí de verdad es un placer. Martica les manda un súper abrazo, está con principios de bronquitis y espero hasta casi final de la tarde para tomar la decisión, pero bueno, les queremos también compartir lo que Blanquita nos ha dicho, un poco también de nuestro trabajo.
Entonces te voy a contestar cómo llegué, que es una historia que yo también amo profundamente porque el inconsciente tiene sus caminos y esos caminos hay que honrarlos. Y Sí, el camino es que yo estudié en una universidad colombiana que se llama la Universidad Inca de Colombia, psicología. Y me pasó algo, esta universidad tiene nosotros teníamos unos convenios, la universidad tenía unos convenios de apoyo y de intercambios de estudiantes y de docentes, esto hace 30 y pico de años, con universidades rusas. ¿Sí? Entonces, pues mi primera profesora, yo ingreso, era un programa diurno, yo ingreso a clase, la primera clase que teníamos, y yo ingreso a clase y hay una señora como de unos 35 años, muy joven, muy diferente en los rasgos a nosotros, los colombianos y los latinos, y estaba con otra persona al lado que era su intérprete, ¿sí? Porque no hablaba una sola palabra de español. Y nosotros entramos y la intérprete, ella le habló en ruso y nos dijo que hiciéramos como una mesa redonda y haciendo una mesa redonda nos dijo, la intérprete dijo, la profesora dice que por favor conteste cada uno a qué quiere dedicarse el resto de su vida como psicólogo. Y llevábamos 2 minutos en la universidad para el programa de psicología. Entonces, pues todos quedamos, además éramos, pues relativamente, yo ya había hecho una carrera anterior, yo soy administradora de empresas, pero mi pasión era hacer psicología, pero por este entramado familiar toda mi familia Uribe son administrativos. Entonces casi es una obligación estudiar finanzas y administración y contables en la familia. Entonces más o menos el mensaje cifrado de mi madre es, estudia administración y después miramos qué hace. Pero sin terminar administración, ya estaba en una facultad de psicología y sin decirles, sin contarles, pero lo logré, ese era mi sueño. Entonces, habían pasado 2 minutos de iniciar el programa de psicología y nos hacen una pregunta, es ¿a qué se va a dedicar el resto de la vida? Pero lo que es interesante, Blanquita, y para las personas que me están escuchando, es que yo sabía, entonces yo levanté la mano, pues además era la más grande, yo tenía en ese momento 25 años, ya había terminado la carrera de administración, yo era la grande, estaba con muchachitos de 20 años, entonces yo levanté la mano y entonces dije, yo me quiero dedicar toda la vida a trabajar en duelo. Entonces, claro, ella le tradujo y entonces me contestó y dijo, muy buen tema. Listo. Y lo que fue cierto es que eso fue una ruta, pero después entendí de que todas las reacciones que son exageradas, todas las pasiones, toda esa sensación de que esto es lo que yo quiero en mi vida y no quiero nada más, todo eso es heredado, eso no me corresponde a mí, pero lo entendí siendo psicogenealogista, ¿sí? Entonces me dediqué a lo que había dicho, a duelo. Entonces, todos mis trabajos en la universidad son de duelo. Yo terminé la universidad y me quedé trabajando en la universidad. O sea, yo terminé en octubre, en noviembre murió mi profesor, que yo fui su monitora toda la carrera, murió de SIDA en los años 90. Era un hombre brillante, un gran terapeuta, un escritor. Murió de VIH en esa época que era terrible y abrieron concurso y yo había sido su monitora toda la carrera y pues también era grande, tenía 30 años, porque la carrera duró 5 años, pero yo tenía toda la experticia, no tenía una hoja de vida de profesora, pero sí tenía la experticia de haber sido 5 años su monitora. Y me gané el concurso, entonces yo entré inmediatamente a la universidad. Entonces, estando en la universidad, yo ya tenía muchas posibilidades de hacer cosas, entonces pedí que me permitieran hacer una línea de investigación. Y adivina de qué hice la línea de investigación, de duelo. Se llamaba Muerte y duelo en el contexto terapéutico, en el contexto colombiano. Entonces hicimos una rama investigativa, una rama teórica, una rama terapéutica. Tenemos 1000 trabajos de grado, o sea, eso es una locura. Y en ese empecé a trabajar con la editorial San Pablo, que es una editorial católica, pero tiene una rama laica muy grande y publica todo lo que es humanismo y todo lo que es la logoterapia.
O sea, ellos son los que han promovido todos los libros de Víctor Frank en el mundo. Entonces, pues yo entré a esa línea y empecé a trabajar. Mi primer libro fue Para vivir los duelos. Yo trabajando en duelo, había un duelo que era terapeuta, pues la mitad de mi tiempo era terapeuta, entonces trabajaba con suicidio, hice una investigación que se llama Cartas y Notas Suicidas como elemento básico para hacer terapia. Después lo amplié a no solamente leer la nota suicida, sino el contexto donde la persona se suicidaba. El contexto es diferente si yo hago un ahorcamiento en el cuarto de mis padres, así me pongo una inyección. Entonces, todo era duelo, Blanquita, todo era duelo. Y pues en ese entendido me volví una experta en duelo. Y ahí es donde está el destino. El destino es que yo pertenecía en ese momento como terapeuta y como investigadora de ASFADES, la Asociación de Familiares Desaparecidos y que políticos, que era un duelo muy complejo porque está la tortura inscrita. Entonces yo pertenecía a ASFADES y como pertenecía a ASFADES hubo un encuentro en Buenos Aires sobre psicotrauma. Era una cosa y uno de los psicotraumas que postularon para presentar ponencias era desaparición. Entonces yo mandé mi ponencia, la postulé y me la gané. Entonces me gané una beca, pues la universidad me daba viáticos y algunas cosas, pero yo me gané la beca para presentar la ponencia. Y yo presento la ponencia y hay una señora bajita, pues tenía el pelo blanco como lo tengo yo ahora, estamos hablando, yo tenía 35 años en ese momento, y ella termina la ponencia y se viene con un libro en la mano y me dice, doctora, muchas gracias por su ponencia, me hizo mucho bien. Estoy aquí de pura casualidad porque yo lo que hago es vender libros. Yo no tengo personas desaparecidas. Pero como yo vendo libros, yo escucho mucha gente. Pero lo que usted dijo me ayuda para ayudar a la gente. Y yo, bueno, Ujú. me dijo, y yo le voy a hacer este regalo para usted y para su país. Y yo le dije, ay, muchas gracias. Cogí el libro, yo seguía hablando con la gente, era hora de almuerzo, me fui al restaurante, era el congreso que quedaba en el mismo hotel, me fui al restaurante, abrí el libro, página uno, página 2, comía un poquito, era la 1 de la tarde, me dieron las 2 de la tarde, las 4, las 5, las 6, las 7, tomé café, a las 7 cené, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, no dormí en toda la noche. Y yo quería ya que se acabara el evento, pues yo quería participar, pues yo ya quería que se acabara el evento. ¿Por qué quería que se acabara el evento? Porque me regalaron ahí mis ancestros de Anna Serin Schussenberg. Y yo soy Gloria Sierra Uribe, pero el único Sierra que yo conocía en mi vida era mi padre. Y mi padre nos dijo, es que nosotros éramos una familia muy grande, cada uno se casaba y se iba. Y nosotros, pues esa fue su narrativa, ese fue su relato, y nosotros nunca preguntamos, ¿y la abuela, y el abuelo, y nada? Y supuestamente vivíamos muy distantes y le preguntábamos a mi mamá, y mi mamá decía, pues yo conocí a su papá solo, y pues con él solo me casé. Y yo decía, o sea, a mí me falta, leyendo a Anna Anselin Schussenberg, Claro, aprendí casi todas las categorías que ahora trabajo, pero aprendí la amputación genealógica. Yo, o sea, y estoy buscando y vengo a Buenos Aires a un congreso de desaparecidos. Mi familia Sierra está desaparecida. está desaparecida, Yo sí. decía, no. Y bueno, yo me quedé en el congreso, me leí 2 veces el libro en la semana. Tengo todas las notas, Blanquita, que te imagines, y llegué a Bogotá. Pero mi familia no está en Bogotá. Yo migré de mi tierra a estudiar a Bogotá, que es la capital de Colombia, y llamo a mis tías Uribe, que son súper cercanas. Mi abuela estaba viva. Los Uribe son todos, o sea, son miles de primos, miles de tíos. O sea, es toda una familia con tanta presencia que no nos hizo falta los Sierras. Claro. Yo llamo a mi tía, que es mi tía madrina, y le digo, Martica, necesito encontrar los Sierras. Y me dice, pues una aguja en un pajar, porque nadie sabe. Entonces, estamos hablando de 1990 y pico, 93 o algo así. Entonces, una aguja en un pajar.
pero los buscamos. Me dijo literal, los desenterramos. Y bueno, la historia es muy larga, pero te la voy a contar. Voy a contar lo esencial. Entonces, la encontramos una tía. Entonces, mi papá fueron 11 hijos de una familia campesina. Cuando yo llego a la casa de mi tía, mi tía la encontró preguntándole a este, a esta, a este. No había WhatsApp ni había celulares. Ella se fue con una pista que se tenía de una vereda y efectivamente fueron encontrando, pues ya no había nadie. Y dijeron, mira, hay una persona viva. Mi papá era el último hijo, el 11, y ya estábamos, ya había fallecido. Entonces, nos fuimos buscando y llegamos a la casa de ella, ya se murió la tía Teresita, y pasaron dos cosas. Lo primero es que mi madre le dice, Teresita, yo soy la esposa de Julio. Entonces, pues se estaban conociendo porque mi mamá no conocía a nadie tampoco. Yo soy la esposa de Julio y entonces, y aquí está mi hija que es psicóloga, que quiere conocer la familia de su papá. Y ella además trabaja en duelo. Y dice, yo ya sé, era chiquitica, viejita, y dice, yo ya sé por qué trabaja en duelo, porque por la llegada de su papá a este mundo quedó una familia en duelo. Mi abuela murió en el parto de mi padre. Y esta nieta vino a trabajar duelo como carrera de reparación en forma compulsiva. Ah, Y trabajaba duelo y duelo y duelo, duelo por muerte, duelo por cáncer, duelo por partos, todos los duelos. Y yo, cuando ella dijo eso, de verdad que ahí sí fue el insight de mi vida. Y yo dije, pues no sabía los términos genealógicos, no lo sabía, claro, pero yo dije, o sea que esto que yo estoy haciendo es para que la familia perdone a mi padre por ese duelo. Entonces le dije, pues será por eso entonces que yo trabajo duelo. Dice, no solo por eso, mijita, porque mi papá no aguantó el dolor y a los 33 días se murió de dolor, se ah, murió de pena moral. Entonces mi papá, por la llegada a este mundo, quedó a los 33 días huérfano de padre y madre. Yo quedé muy sorprendida, quedé muy impactada. Yo no sabía nada, nada de esto. Yo ya había escrito 3 libros de duelo. Regresé a Bogotá. Yo no sabía qué hacer con todo lo que tenía por dentro. Yo vivo en un espacio que Edgar acaba de conocer en Bogotá, que es un primer piso, es muy grande, tiene 220 metros, este es nuestro estudio, pero además tiene una terraza y en la terraza está nuestro consultorio, ¿sí? Y antes de pandemia hacíamos mucha terapia, ahora no hacemos terapia. Y yo decía, yo tengo que poner esta emoción en algún lugar la tengo que poner. Entonces me fui a mi consultorio. Yo soy psicóloga, humanista, sistémica, gestáltica. Entonces para mí, lo único que se me ocurría era una silla vacía. Entonces no puse solo a mi papá, sino que puse las abuelas. La abuela, el abuelo, los bisabuelos, todos los que estaban. Hice como unas 3 generaciones y puse a mi papá. No puse a mi madre, sino que puse a mi papá. Y la primer terapia genealógica fue ese día. Y ese día lo que le dije es, papá, siento mucho esto que pasó. Quiero contarte, porque él ya se había muerto, que llevo tantos años de mi vida trabajando con desaparecidos. Tú te desapareciste de tu familia, no te encontraban y yo la acabo de encontrar. Trabajando con duelo, trabajando con dolor, trabajando con madres que pierden sus hijos, trabajando con hijos que pierden sus mamás, como te pasó a ti. Ya es sí, suficiente, papá, ya es suficiente. Te pido yo no sabía nada de constelaciones, no conocía a Bert Hellinger. Dije, te pido la bendición porque nosotros somos de una zona del país, somos muy católicos. Entonces, te pido que me bendigas porque yo ya no quiero seguir trabajando esto. Ya es suficiente. Y después le hablé a mi abuela, que se llamaba Mercedes, y a mi abuelo, que se llamaba Jesús, y les dije, ustedes como adultos se embarazaron y uno de los riesgos del embarazo, ahí se habló la psicóloga, pues es que pueda morir la madre. Y abuelo, no te perdono. En ese momento estaba muy brava con él. Yo no te perdono que no hubieras tenido la fuerza para sacar a tus 11 hijos adelante y te hubieras muerto.
Y yo ya he trabajado suficiente por esa ausencia de valentía tuya y no la acepto. Y fui diciéndole a todos y salí, Blanquita, del consultorio. Ahora hago otros cierres y cosas, pero yo me sentí descansada. Entré a mi casa, cogí el celular, en ese el teléfono fijo porque no habían celulares, llamé a la editorial, hablé con el director de la editorial en ese momento porque yo tenía una propuesta de escribir 16 libros de duelo. Ay, caray. Era bien, Ah, bien, bien, el dolor era bien dolor. Y lo llamé, es un sacerdote que ahora tiene 98 años, que yo valoro y aprecio muchísimo. Es el padre Vicente Mioto, él es italiano. Y le dije, padre, yo quiero pedirle un favor, que me dé una cita. Y me dijo, doctora Gloria, yo me voy para Francia porque tengo una reunión de los Paulinos en el mundo, pero si usted me quiere contar por teléfono y si yo le puedo ayudar, le dije, padre, necesito que usted me dé permiso, o sea, primero a mi papá y después al padre para que me permitiera escribir. Le dije, padre, yo le pido que usted me dé permiso de cambiar el tema, yo no quiero seguir escribiendo de duelo. Permítame, mi gran pasión es escribir sobre temas de pareja. Y me dijo, doctora Gloria, la editorial está a su servicio, lo que usted decida. Entonces, en un minuto cambié un montón de cosas de mi vida. qué Entonces, barbaridad. entregué la línea de investigación, hablé con mi decana, se la entregué a un hombre que ha escrito muchos libros en duelo, Pablo Daniel Acero, un psicólogo muy brillante. Le dije, mira, y le conté la historia, esto, y empecé la vida, pero lo de Ana Anselín Chusenberg que me perseguía, y estamos hablando que esto pasó en unos 2 meses, todo este movimiento pasó en unos 2 meses. Entonces hablé con mi decana y ella me dijo, bueno, pero si no vas a hacer la línea de duelo, ¿qué vas a hacer? Y yo quiero una línea de psicogenealogía. Me dijo, ¿y te formaste en psicología, en psicogenealogía? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿y en dónde y cuándo? Y le digo, con mi familia. Me formé por dentro, ahora permítame hacerlo por fuera. Y me contestó lo mismo que el padre. Me dijo, Glorita, la bendición para que lo hagas. Yo le conté la terapia con mi papá. Y entonces yo soy autodidacta, después he hecho miles de Mm, cursos, pero claro, lo que hicimos fue una línea de investigación en la universidad sobre psicogenealogía. En ese momento se hablaba de familia, ¿no? No tenía el concepto de psicogenealogía. La psicogenealogía fue después que la coloqué yo, pero era una línea de familia. Salimos de duelo y entramos a la línea de familia. Y empezamos a hacer trabajos de grado y trabajos de grado con con la propuesta de las categorías que proponían Anselin Chusenberg, especialmente contabilidad, lealtades y con temas de desafíos de familia como motivos de consulta. Y bueno, de eso hace 30 y pico de años y está la línea de investigación. Después, esa línea de investigación fue fundamental para hacer una especialización en la universidad sobre desarrollo humano y se abrió la línea de familia como eje transversal y después se escalonó, que pasó la línea de investigación a la especialización y después la especialización se convirtió en maestría y ahí ya el eje transversal no era familia, sino psicogenealogía. Y hace 11 años creamos oficialmente la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia. Entonces ya hace un año nos retiramos de nuestras universidades y ahora solo hacemos nuestra formación con la escuela. ¿Sí? en su instituto, El claro. instituto. Oh, a mí me conmueve muchísimo tu historia, porque Muchas gracias por definitivamente, preguntarla. sí, 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 o sea, me conmueve muchísimo porque, vaya, parece que tuvo un impacto enorme en tu vida, es decir, hubo un cambio en tu vida así, y además como que te dio a entender por qué ese impulso desde un principio, desde estudiante, de trabajar con el duelo, Claro, ¿no? pero además fue lo que la vivencia para mí es súper significativa porque yo ya tenía esa misión, o sea, yo tenía un rol asignado en el árbol, yo fui la elegida, yo soy por parecido físico, soy doble de mi papá, soy idéntica a mi papá. Mi mamá se quedaba mirando y me decía, ay no, mi papá se murió muy joven, entonces me decía, no, no, no me mire así, porque mi papá y mamá fue una pareja de esposos que se amaron en infinito,
Cuando mi papá se enfermó, yo llegué a visitarlo, pues, se enfermó en la mañana y lo hospitalizaron, ya no me lo dejaron ver, porque yo viajaba en bus, no tenía dinero. Entonces, yo llegué a mi casa y mi mamá tenía la pijama de mi padre en la nariz, en la Sí, cama, llorando. Y yo la abracé y me dijo: "Se me enfermó mi novio", ¿sí? mm, O sea, no me dijo mi esposo, era para ella era su amor. Y yo era tan parecida a mi papá que y como nunca me he maquillado, entonces, pues, claro, eso me hacía mucho más parecida físicamente a él, y me decía: "No me mire así, porque yo no lo puedo resucitar, entonces míreme distinto". Claro, un poco lo encarnaba. Entonces, yo fui la elegida para el árbol, yo entendí todo eso. Pero un datico que no quiero que se pase. sí, Yo soy la primera psicóloga de la familia, que eso también es muy importante, pero mm, tengo un hermano psicólogo y 3 sobrinos psicólogos. O sea, somos 5 psicólogos en el árbol. ¿Cómo sería el drama para la familia de mi padre, que estamos 5 psicólogos sanando un árbol que no conocemos, que hemos hecho todas las terapias y seguramente tiene toda la repercusión? Entonces yo al otro día, como yo me quedé toda la noche leyendo, entonces yo al otro día dije, voy a comprar libros para ellos. O sea, en ese momento para unos colegas y para mi hermano, que era psicólogo, pues los sobrinos estaban estudiando el bachillerato, la prepa, como le dicen ustedes. Pero yo fui a buscar a la señora, no la encontré. Entonces yo, la organizadora, que es una mujer, una terapeuta, una psicoanalista muy importante, que fue la persona que me contactó, me fui a buscarla, que pues es muy cercana. Entonces le dije a Adrianita, le conté, imagínate que después de la conferencia una señora me regaló un libro, ella tenía un puestecito de libros y pues yo quiero comprarle a mi hermano que es psicólogo y llevarle a unos colegas en Bogotá. Entonces me dijo: "Glorita, perdona, yo no creo que tú me estés diciendo mentiras, pero es que el hotel no nos permite tener ventas dentro, en el salón. ¿Por qué no vas a lo al?". Era como, aquí estaba como todo el espacio del congreso, mm, 4000 personas el encuentro, y habían salas simultáneas. Entonces, por eso sí, no permitían que hubiese ventas. claro, Entonces, pues la salita en que yo hice mi congreso fue para 100 personas. La señora tenía una mesita y ahí estaban los libros, yo los vi. Me dijo: "Yo no estoy dudando, no sé si se nos filtró". Y yo quedé muy incómoda con eso. Me dijo: "Ve al sitio donde están todas las editoriales, donde están vendiendo todos los libros sobre trauma, sobre guerra, sobre conflicto armado, sobre tal". Estaba un hombre que se llama Menotti Ben-Jacquar, que es la persona que más sabe de trauma de guerra en el mundo. Yo llevaba un instructivo de comprar libros de él, allá los compré, los encontré. "Encuentre la señora". Pues no la he encontrado, no la encontré jamás. Entonces, yo estaba muy inquieta porque no la encontraba, preguntaba, yo decía: "Es bajita, es canosa, no está vendiéndose un libro que se mire, es este libro". "No, no lo hemos visto". Entonces, yo le dije a Adrianita, le dije: "Perdona, yo tengo formación en salud mental, yo soy especialista en salud mental". Entonces yo le dije: "Adrianita, ¿sabes una cosa? Autorízame para ver las cámaras, porque yo no puedo estar loca". Y en las cámaras estaba. Había una mesita pequeña plegable con los libros y desapareció. Pero yo no estaba loca, ¿sí? Pero nadie más la vio. O sea, la cámara quedó registrada y mi libro en las manos. Por acá lo tengo. O sea, es mi no, bueno, libro sí, es un libro mi libro. hermoso, claro, Sí, sí, mi libro, yo lo llamo el libro iniciático de mi vida y de mi sí, sanación y de recuperar, de salir de la amputación genealógica, de resignificar el Sierra. Y hice una cosa, que esto también es genealogía pura, es que yo no me llamaba Gloria Sierra Uribe, yo me llamaba Gloria Sierra. O sea, tenía tanta necesidad del apellido, del árbol, que yo me quité el Uribe. ah, Yo me lo quité, yo me quité el Uribe y yo era Gloria Sierra, todo el mundo me conocía como Gloria Sierra. Y un día me hicieron una entrevista en televisión y colocaron psicóloga Gloria Sierra. Y mi madre, después de la entrevista, me llamó y me dijo: "¿Por qué te avergüenzas del Uribe?". Y yo: "Mami, no es que me avergüence, perdóname". Y desde ese día soy Gloria Sierra Uribe, pero
yo lo entiendo como genealogista, pero mi madre, hasta que un día ya se lo expliqué. Le dije, mami, yo necesitaba integrar el Sierra, el Uribe lo tenía garantizado contigo. Entonces me dijo, yo no entiendo de psicología, mija, pero a mí sí me dolió mucho. Entonces le digo, no te preocupes, siempre va a haber el Gloria Sierra Uribe. Entonces, pues mi vida, la psicología yo la aprendí por dentro. ¿M? Y Sí, claro. después me documenté y eso fue muy bello. Y el que la universidad me diera tanto tiempo para formarme en sistémico, con esta profundidad y yo no hice ningún curso, en ese momento no había curso, no había nada, pero me permitieron hacer tanta investigación que fui documentando. Entonces la escuela tiene toda la documentación teórica de esos 30 años de investigación. No, pues gracias por relatarnos esta historia tan personal tuya, que a mí definitivamente me conmovió muchísimo y me Muchas gracias. surgen varias preguntas de esto, porque Sí, tú hablas de yo fui elegida por el árbol y mi sí, pregunta es, ¿cómo el árbol genealógico elige a quién, al miembro que tiene que reparar sí. algo, algo del sistema? Bueno, yo creo que eso sí ha sido aporte de muchos teóricos después. Yo me identifico con uno de esos aportes, es que uno se convierte en la persona que es como el doble de alguien por varias cosas, por fechas, por nombre y por parecido físico, por profesión, etcétera. Y yo creo que yo fui la elegida por ser, por parecido físico y también un poco por algo que es muy bello, que honro de mi padre. Eh, mi padre fue analfabeta, ¿sí? Pero mi padre fue analfabeta porque su maestra era analfabeta. Ah, Y esa es una historia muy bella porque eran los años, mi papá nació en 1925, acabamos de celebrarle sus 100 años de nacimiento. eh, y cuando él nace, hay una situación en el campo que llegan los pesticidas a los campos y los niños empiezan a morir, porque los niños salen a jugar y nadie les dice que no. Entonces el presidente de ese momento, que era un presidente liberal, hizo una convocatoria de mujeres que no eran maestras porque no había formación, escuela de maestras, y en esa época, en 1930 pues no había maestras, sino de mujeres cuidadoras. Y la maestra de mi padre se llamaba Matilde, y Matilde les contó la vida en relato. O sea, mi padre se formó, se educó con los relatos de Matilde, y él sabía firmar, después aprendió a leer ya grande, sabía firmar y sabía sumar y restar. Y sabía firmar muy feo, su nombre era horrible de feo y los números eran horrorosos. Ahí me daba pena, me daba vergüenza. Hasta que un día me dijo, mi hijita, ¿y yo cómo voy a tener números bonitos si mi profesora era analfabeta? Y yo no le creí, Blanquita, yo no le creí. Entonces, tengo un amigo historiador de la historia de la educación en Colombia y este amigo historiador me dijo, Florita, tu papá tenía toda razón. En esa época todas las maestras eran cuidadoras y ellas hacían una lista de los nombres y ellas lo repetían, pero ellas no sabían, el único requisito era que supieran sumar y restar. Pero ¿cómo sería de importante Matilde en la vida de mi padre? ujú, Que una hora antes de fallecer mi padre estaba hablando de ella. vale. Decía, como decía mi abuela Matilde. Entonces mi padre fue un cuentero, mi padre nos contó la vida a cuentos, mi padre nos dio toda, Edgar que está por ahí, no sé si todavía está acompañándonos, él nos acompañó en la Feria del Libro en Bogotá, mi papá tenía todos los dichos. ¿Sí? Mi papá decía, perder a tiempo es ganar. Y yo que era niña no entendía. Yo le decía, no, señor, perder es perder y ganar es ganar. No, es que la palabra que está en el medio es la que hace la diferencia. Perder a tiempo. Mm, ¿Y qué es perder a tiempo? Es tomar decisiones. ¿Y qué es tomar decisiones? Con sabiduría. Y nos daba una cátedra de una hora y era analfabeta. un Entonces, hombre ¿qué sabio. pasó? Yo heredé la cuentería de mi padre. Entonces yo soy una maestra que en la mayoría de mi formación
la hago como estoy en este momento compartiendo con ustedes. Entonces, pues soy la super elegida del árbol, o sea, Ah, para sanar la familia, por la sí, profesión, por su parecido físico, por lo que él me enseñó. sí, Entonces, al ser tan parecida a él, éramos un hermano, mi hermano que acaba de fallecer, falleció el 17 de diciembre, que es el anterior a mí, y yo éramos como los elegidos y mi hermano hizo muchas cosas de mi padre y yo hice muchas cosas. Y ahora es en honra a él, no como compulsión, no como repetición, no como lealtad, sino en su honra. qué maravilla. ¿Qué diferencia hay entre lo transgeneracional Ujú. y la psicogenealogía? Para nuestra escuela, ¿sí? Porque Ah, pues como que nosotros tenemos una conceptualización también de nuestra escuela, ¿de acuerdo? sí, Seguramente ustedes van a encontrar miles de definiciones, pero el transgeneracional es eso, o sea, todo lo que está prebiográfico a mi vida, ¿sí? Entonces, ujú. ese es mi transgeneracional, es mi historia, es mi O sea, de pasado. tus padres para atrás. Sí, de mis padres para atrás es el transgeneracional, Ah, ¿de acuerdo? Pero la psicogenealogía tiene tres grandes momentos para leer la persona. El transgeneracional, el intergeneracional. Para nosotras, el transgeneracional son las generaciones a las cuales yo no tuve acceso, o sea, yo no conocí. Por ejemplo, en mi transgeneracional está toda mi familia Sierra, sí, toda, sí, sí, sí. ¿sí? Porque no conocí ni a únicamente en mi intergeneracional está mi tía y mi prima, o sea, la tía que encontré y mi prima que fue el contacto. Entonces, el transgeneracional es las familias, toda mi ascendencia que no conozco. El intergeneracional es la ascendencia que conozco. Entonces ahí está todos los Uribes, ahí sí tengo todos los Uribes. Está, y en el intergeneracional están mis tíos, mis primos, ¿sí? Los esposos de mis primas, todas esas generaciones están ahí. Pero después aparece un periodo que es muy importante que se llama la novela natal. Este es un término acuñado por Martica, que se llama la novela natal, que ella en el libro lo llama la novela natal fractal de mi vida porque se sigue repitiendo y repitiendo con esas memorias que quedan, que es un periodo de un año antes de la concesión, el embarazo para mi madre, la gestación para mí, el nacimiento y los 3 primeros años. Mártica tiene formación en bioética. Entonces ella Sí, no solamente hace una lectura psicoemocional y de memorias, sino hace una lectura que tiene también mucho que ver. Ella también tiene formación en salud, entonces con situaciones de salud, todos los problemas obstétricos. Por eso ella habla de formas de nacer, formas de vivir, etcétera. Y aparece después lo biográfico, que es de 3 años a hoy. O sea, yo tengo 64 años, entonces yo estoy hablando de una biografía mía que es claro. de 61 años. Sí, la Entonces, la historia. psicogenealogía es eso, es el estudio de esos tres grandes momentos de mi vida. Entonces, cuando la diferencia es el transgeneracional, es eso. Entonces, lo que pasa es que el motivo de consulta de la demanda terapéutica que le decimos en la escuela de una persona puede estar en la parte biográfica, puede estar en los últimos 5 años de su vida y ahí encontramos también como el nudo o pues todo lo que se llama dramático, toda la situación dramática, la podemos trabajar ahí. Puede estar en su novela natal o puede estar en su prebiografía. Y la psicogenealogía es el estudio de leer esos tres grandes momentos de cada uno de nosotros. Y Sí. por eso hay una distancia inmensa en la forma como lo leemos, cómo lo conceptualizamos, cómo lo diagnosticamos y cómo lo llevamos a terapia. Ah, es decir, en su formación que hacen y que nos van a hacer favor de darnos, Ujú. van a entrar todas estas partes. Es Todo. decir, no nada más la parte obviamente biográfica mía, sino Ujú. mi transgeneracional, Y ajá, mi novela, y y la todo novela, lo que tú hablas de, o que Martica acuñó este término de mi novela natal. claro. Es decir, lo que sucedió antes de mi concepción,
Ujú, durante el embarazo de mi madre, el parto, o sea, la manera como ujú, nací y los sí, 3 primeros años, sí. ¿no? Entonces, inclusive eso tiene un nombre para nuestra escuela que se llama el mapa de la travesía. O sea, la Ajá, persona entra al diplomado y lo primero que le enseñamos es, vamos a hacer un viaje, ¿sí? Un viaje al interior de mí misma y de mi árbol. O sea, lo que nosotros, las formaciones que hacemos no son para afuera, son para adentro, porque tenemos un principio, Blanquita, y el principio es lo que no pasa por mí no pasa por el otro. O sea, yo soy terapeuta, entonces yo digo, si yo como terapeuta no voy a terapia, ah, sí, yo claro, como terapeuta no me he sanado, si sí, yo como claro, pues no tengo coherencia. O sea, por la supuesto. coherencia en el humanismo, inclusive es el primer libro que nosotros recomendamos en la formación que hacemos. Es una formación que es igual, la hacemos en Colombia igual, en México igual, donde la hemos hecho. Nosotros tenemos 27 cohortes, tenemos 700 estudiantes egresados. Es exactamente igual, ¿sí? Ujú, Porque es un entrenamiento. Entonces, si una persona, si yo estoy en Colombia, pero una persona se va a México y quiere tener sus citas virtuales y me dice, Glorita, yo quisiera que me recomiendes un psicólogo en México. Pues el psicólogo que yo le voy a mandar a México, yo le mando un resumen de la historia clínica y le digo, digamos que la persona se llame Adriana y le digo, Adrianita, mira, he trabajado con este hombre en su prebiografía, he encontrado esto, la intergeneracional de esto, él tiene estas situaciones, unos baches en su novela natal porque su mamá fue muy ausente y además viajó, además quién fue su abuela, hay estos desórdenes, los primeros 3 años sufrió la herida de la traición y entre los 7 y los 45 ahora que se va a vivir a México ha vivido esto, lo ujú, que he encontrado es esto y las terapias que le he hecho son estas. La persona coge una cosa que se llama protocolo y me contesta, me dice, perfecto, Glorita, y yo le mandé una hoja con historia clínica. ujú, Ya sabe exactamente lo mismo que sabe el psicólogo genealogista en Colombia, porque es un protocolo, ¿sí? Porque para mí la formación ética, pues he sido maestra de terapias 35 años. Para mí ujú, la formación ética tiene que ver con algo, y es que yo no puedo destapar lo que no pueda tapar. Si la persona viene y me cuenta su historia de vida y me dice, mi padre abusó de mí, no sé si llevarlo a juicio, y le digo, ay, yo no sé qué hacer. Y si yo no sé, tengo que saber quién sabe. Y como tengo que saber quién sabe, tengo que tener un abogado que también sepa psicogenealogía, que me ayude. Nosotros en la escuela tenemos abogados, médicos, odontólogos, artistas. No, mucho, tenemos una base de datos de todas las profesiones, economistas. Entonces le digo, mira, yo no sé, pero vamos a hacer una interconsulta y le ujú, consultamos a este abogado. Pero si estuviera la misma persona en Guatemala haría exactamente lo mismo, porque es un protocolo. Por eso sí, nosotros lo que necesitamos es una persona que esté comprometida con su proceso personal. Pero si la persona fue abusada en su infancia, se quedó callada, nunca lo ha trabajado, se forma como psicogenealogista o como terapeuta o como consteladora o como lo que sea, pero que tenga un oficio de sanar. sí, sí, Y le llega una persona que también es abusada, no tiene ningún derecho moral a atenderla porque no lo ha trabajado. claro, Eso claro, tiene un nombre técnico, se llama metapatología. Y si la persona quiere hacer un aborto, pero yo hice un aborto en mi adolescencia y nunca lo trabajé, he sentido culpa y la persona me dice, vengo a que usted me ayude a tomar una decisión, pero yo no la he resuelto, yo lo que le voy a decir es, no vaya a abortar, por favor, mire, porque yo no me he perdonado haber abortado. claro, claro, Entonces esa metapatología que yo transfiero, entonces hace que yo tenga que tener, el diplomado tiene un componente vivencial en su totalidad. Por eso, y esto es súper importante que ustedes lo conozcan, no grabamos las sesiones, nosotros las grabamos para nuestro archivo, terminado el diplomado las borramos todas
porque es un diplomado que es terapéutico. Entonces, Sí, no grabamos para las personas, es lo que quiero decirles, porque es terapéutico, ¿sí? Y tampoco hacemos terapia, porque somos las profesoras. claro, Pero dentro del proceso hacemos todas las terapias, porque nosotros en la reglamentación colombiana, los que somos maestros no podemos ser terapeuta de los estudiantes, ¿sí? Porque uno no puede tener un doble sí, vínculo una con doble función. entonces, ese componente ético hace que nos permita hacer un proceso que en lo prebiográfico tenemos, entonces ese viaje que vamos a hacer es al interior de nosotros mismos. Y eso que hacemos al interior de nosotros mismos se convierte en una bitácora para hacerlo con los otros. ¿Qué, Claro, qué significa eso? Que si yo he analizado todo mi árbol en lo transgeneracional, tiene 14 categorías para mirarlo, tenemos tres niveles: diagnóstico, conceptual, entonces yo sé que es una lealtad, sé los autores que la han trabajado y sé lo que es la lealtad para la Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia. Pero sé diagnosticarla, pero tengo una terapia para eso. mm, Pero entonces también tengo en la novela natal, sé que es la novela natal, sé qué pasó en un año antes de mi concesión, sé qué es la concesión, cómo se dio la concesión, en qué situaciones y qué implicaciones tiene, sé diagnosticar la gestación, sé diagnosticar el parto y sé diagnosticar las heridas y todo lo que pasó en los primeros 3 años. Pero tengo una terapia para todo eso. Porque, porque si la persona me dice, yo fui producto de una violación, no conozco a mi padre, mi madre me mira y me odia. sí, Yo le digo, ay, usted pobrecita, no, tan difícil la vida para usted. No, yo le tengo que tener una respuesta. Le digo, por eso es que tú tienes tanta dificultad de vincularte, por eso tienes una hipersensibilidad afectiva, por eso tienes un problema físico que se llama vaginismo. Sí, yo tengo que explicarle. Entonces, la persona va a decir, ¿y entonces yo qué hago? Y dice, no te preocupes, eso me ocupo yo soy tu terapeuta, esta es la terapia. pero a ver, Lorita, ¿qué pasa cuando no tengo nada de información? No, no importa. Todos tenemos memorias en el transgeneracional, en el intergeneracional, en mi novela natal y en lo biográfico. Todos tenemos memorias, entonces limpiamos las memorias. Porque si no con los hijos en adopción, ¿qué haríamos? Es que las memorias son inconscientes. Por Ah, eso, un capítulo fundamental en nuestro diplomado es el inconsciente. Cuando la persona está formada en una escuela de psicología donde el inconsciente no existe, no puede formarse en psicogenealogía, no puede, claro, claro, ¿sí? Porque estamos trabajando de memorias. claro. Entonces yo hago una terapia, inclusive nosotros hacemos terapias masivas, o sea, yo he hecho terapias con 1000 personas, una terapia sobre ancestros. Y yo no conozco a las personas, no tengo ni idea, pero todas las personas que están ahí asentadas tienen memorias que limpiar. Ujú. Y entonces a través de ejercicios, de rituales, no sé si le puedan llamar No, así, no, es terapia. es Sí, terapia. es una Ah, terapia que tiene un componente, el componente es un aporte inclusive del psicoanálisis, ¿sí? O sea, yo ah, tengo que reconocer que tengo memorias. El psicoanálisis dice que para llegar al inconsciente la única posibilidad se llama el símbolo, esta se llama la lógica terapéutica que escribió Martica. Tenemos un modelo terapéutico y una lógica terapéutica, entonces primero reconozco, yo digo, en mi familia Sierra debo de tener unas memorias, yo conozco todas las historias, pues conozco los relatos de las historias de los Uribes, ¿sí? Pero no conozco, yo debo de tener miles de memorias Uribes que no conozco, pero de claro. los Sierra no conozco nada, pero yo tengo que tener todas las memorias porque están conmigo, porque el inconsciente familiar yo lo tengo dentro por vía de consanguinidad. Entonces yo reconozco las memorias de mi familia Uribe, de mi familia Sierra Gaviria, entonces digo, hoy voy a trabajar esas memorias, entonces es reconocer, simbolizo, entonces hago un símbolo que para mí represente esas memorias y yo puedo hacer un árbol que diga familia Sierra Gaviria, que es la familia de mi padre, o puedo hacer una piedra porque para mí significó como una piedra en el camino, ¿sí? O puedo hacer un reloj porque encontré mi familia muy tarde, lo que sea. Ese es el símbolo. Para el inconsciente ese símbolo se llama memorias. ¿M? Después nosotros hemos construido en estos 35 años los guiones reparadores, que son Ujú. textuales.
No puedes cambiarle una coma, porque hemos hecho la validación. Y después ponemos una tarea. Y Y con pues eso se trabaja durante todo el diplomado. eso es lo que hacemos todo el diplomado. La persona primero los aprende y al final nosotros les entregamos las terapias, porque no les podemos enseñar algo para que después improvisen las terapias. Nosotros se las Ah, entregamos. Tenemos una responsabilidad ética. La responsabilidad ética es la siguiente. Entregamos, como no podemos grabar por la ética, entregamos las presentaciones. O sea, terminado el módulo, entregamos las presentaciones. La mayoría de bibliografía que tenemos en PDF, que está libre, la entregamos para que complementen. Y al final, cuando ya está todo el proceso, entregamos las terapias. Y le entregamos unos psicogenealogistas al mundo. Eso es lo que hacemos. ¿y qué requisitos se necesitarían cumplir para Bueno, estudiar una nosotros tenemos formación como esta? una escuela de formación. Pero ¿Mm? en Colombia, y pues nosotros hemos trabajado en toda América Latina, la mayoría de los países, lo diplomar no acredita para ser terapeuta, ¿sí? O sea, un diploma que da una escuela, porque nosotros tenemos una escuela de formación psicológica, pero no estamos registrados ante universidades. Y tenemos, nosotros pues trabajamos con nuestra editorial, con nuestra casa editorial que es San Pablo, ellos tienen a su vez una universidad que es la Universidad de San Pablo. Entonces nosotros con ellos ellos nos dan un aval académico. Nosotros tenemos autonomía total, ellos tienen nuestro plan de estudios, tienen todo el proceso, nosotros lo sustentamos en un Claro, consejo académico y ellos nos dan el aval. El aval académico lo que significa es en Colombia que tú puedas ejercer como psicogenealogista. Porque el requisito es que tú tengas, la universidad nos exige un pregrado, ¿sí? Que claro. tengas un título posterior a tu prepa. Entonces, que seas odontólogo, que seas abogado, lo que sea, Sí, lo que nosotros le llamamos licenciatura. es una licenciatura. ¿Cuál es? No importa. ¿Por qué no importa? Porque esto es un protocolo. O sea, cuando tú estudias la carrera de psicología, pues uno hace una cantidad de variantes. Sí, 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 sí. Y de hecho, yo creo que yo soy una terapeuta obsesiva con la terapia, porque a mí en los 5 años de carrera nadie me enseñó a hacer terapia. O sea, Mm, yo hice una psicología teórica. O sea, yo mm, hice una psicología que leía libros y presentaba parciales y presentaba exámenes y repetía lo que había dicho Vygotsky, Piaget, Freud y pues yo no sé cómo, pero yo, eso era la psicología. Y después me enteré que eso era una locura, porque yo le preguntaba a mi profesora de clínica, de psicología clínica, y yo cuando tenga un paciente, ¿qué voy a hacer? Y dice, "Pues para eso está estudiando. Pues usted ahí utilizará lo que pueda de sus herramientas. Yo, pero ¿cuáles son las herramientas? Por claro. eso me enamoré de Roger, ¿sí? O sea, por eso, porque fue en el libro que se llama El proceso de convertirse en persona, fui Mm. donde encontré algunos hilitos para entender este proceso terapéutico. Entonces fue Sí, muy... pero en realidad, pues no salimos de psicología siendo terapeutas. No, nada, Eso es pero posible. el problema, eso lo sabemos, pero el problema es que nos mandan a hacer terapia. Ah, sí, Nos contratan en un hospital de oncología porque tengo un título de psicóloga sí. y no sé nada de oncología, no sé nada de terapia, no sé nada de empatía, nada, pero tengo un título que dice que soy psicóloga y que el énfasis es clínico. Bueno, yo después fui decana de una facultad de psicología e hicimos unos pequeños cambios, porque pues es muy ortodoxa la formación en psicología, que es únicamente teórica. Entonces, por eso crear la escuela fue como eso que me pasó en la universidad. Yo digo que la escuela tiene mi dolor de universidad, porque yo hubiera querido que me enseñaran lo teórico, lo diagnóstico y lo terapéutico. Y la escuela tiene lo teórico, lo diagnóstico y lo terapéutico. Eso es lo que hacemos, Blanquita. Sí, no, es maravilloso. O sea, me encanta. Me encanta porque la siento súper práctica y esta parte de la importancia que le dan ustedes al proceso personal, a que hay que trabajar, ¿sí? Hay que sanar lo que tenemos Mm. pues, Y no nada pues más en nuestra historia, sino en todo trabajamos con contexto. adultos, Sí, trabajamos con exactamente. adultos. Entonces, pues, inclusive
del ejercicio más lindo que tenemos de esto que decimos que trabajamos con adultos es que lo primero que trabajamos es el triángulo dramático de Carr. O sea, nosotros no queremos ningún terapeuta que esté en el triángulo dramático. O sea, nosotros no queremos ningún estudiante casi la primera clase es el triángulo dramático de Carr. Si usted no pudo venir y llora, pues si usted no se puede comprometer en el proceso, no se inscriba. O sea, para nosotros está bien, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Entonces, es eso. Si está en la víctima, si está en El Salvador, que toca trabajarlo mucho porque no lo potencian, y si estamos en el verbo, pues peor. ¿Sí? Entonces, una propuesta de la escuela de cómo transformar el triángulo dramático en un triángulo consciente, que es una propuesta que también Martica escribió en su primer libro que está en el compendio de psicogenealogía, que es Después de la tempestad llega la calma. Eh, Entonces, ahí está el triángulo dramático y cómo pasar al triángulo. Entonces, nosotros trabajamos con adultos, ¿sí? Solo Maravilloso. que al final nos tienen que demostrar que saben. Y Claro, eso lo demuestran con un trabajo de grado. ¿Sí? perfecto. Sí, Bueno, Glorita, está interesantísima la plática. sí, Más, pues quizá las personas que nos acompañan tengan pues algunas preguntas, algunas sí, claro que sí. dudas. Sí, claro que sí. ¿Te gustaría que diéramos el tiempo ahorita un ratito Sí, para sí, poder, para poder contestar a las preguntas con todo cariño, con todo cariño. que le interesa hacer a las personas que están por aquí con nosotros? Sí, claro que Ahí sí. quisieras revisar qué preguntas tenemos por ahí. Voy a aprovechar y conecto mi compu. Sí, sí, claro. Bueno, me adelanto porque aquí alcancé a leer una. El Vale. trabajo final se los contamos el último día de formación. Ah, Por una razón, porque ujú. nosotros queremos terapeutas coherentes, no terapeutas que trabajen para graduarse. ¿Sí? Ah, Entonces, si les contamos el primer día, van a decir, mire que eso nos sirve para el trabajo de grado. No, entonces, el último día, cuando el último día, exactamente el último día, les contamos qué hay que hacer. Entonces, no es a ciegas, sino por una responsabilidad de proceso personal. ¿Sí? perfecto. Las personas que tengan alguna pregunta, sí nos gustaría que las escribieran en el chat para leerlas nosotros y podérselas pasar a Glorita. Por aquí Coherencia. nos piden que si repites un libro que dijiste, lo que pasa es que has hablado de varios, no sé a cuál se refieran, El pero proceso de convertirse en persona de Carl Rogers, de Carl Rogers. y hay mis ancestros de Anna Selin Schusenberger, que ustedes lo deben de conocer. Sí, 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 definitivamente. Ujú. Ahora, Martica escribió la novela natal, ¿verdad? La novela natal fractal de mi vida. Sí. Donde habla sobre todo, toda esta influencia que tiene la, la preconcepción, la concepción, el Sí, embarazo, el parto y demás. sí. Y esos tres capítulos los trabajamos en el mapa de la travesía. ¿Sí? El mapa de la travesía es ese. En la vida real, uno empieza por la biografía. O sea, en la consulta, pues la persona no me va a decir, yo vengo aquí porque creo que mi tatarabuelo se suicidó. Pues no, esa no es, la gente no llega a consulta así. La gente llega a decir, estoy desesperada con mi pareja, me quiero separar, pero esta es la cuarta vez que me pasa lo mismo y siempre hace poquito me invitaron a un evento y me hicieron la pregunta que les explicara lo más sencillo posible qué era la psicogenealogía. Entonces les dije, bueno, entonces lo más sencillo posible es que para un psicogenealogista lo más importante es que alguien llegue a consulta y diga, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Lo que quiere decir es que no es suyo y que hay que buscarlo. Entonces, es eso. Entonces, cuando uno hace un trabajo personal, cuando el trabajo, pues él hacía una pregunta con la coherencia. Roger dice de coherencia es nada
que altere mi proceso con el otro que tenga que ver con mi ruido interior. O sea, si yo estoy, cuando mi madre se murió, Blanquita, mi madre se murió en el 2011 y yo en ese momento todavía hacía mucha terapia, porque pandemia fue hasta 2020 y sí. obviamente hacía también mucha formación en duelo, estaba haciendo mucha psicogenealogía, pero me seguía convocando para duelo y hacía mucha atención en duelo. Y yo dije, un año, hasta que no esté completamente sana con lo de Ujú, mi mamá, no ujú. voy a atender en duelo. Y la gente me llamaba y me decía, a mí la gente me dice Glorita, todo el mundo me dice Glorita, me dice, Glorita es que atiende, se murió mi papá, mi mamá, estoy muy mal, a la única persona que yo quisiera es que tú la atiendas. Y les dije, no puedo. Dice, por favor, haz una excepción, porque pensaban que era por trabajo. Y yo no puedo porque yo estoy en duelo y tengo buenas noticias, todo el mundo lo entendió. Ah, ¿Sí? Nadie me insistió. Yo les decía, es que si tu mamá viene a hablarme de la muerte de su esposo, yo le hablo de la muerte de mi mamá. No le estoy ayudando. Yo necesito una persona que atienda a tu mamá, que no esté en duelo y que haya sanado los suyos. Entonces, no puedo. Un año me di de sabático terapéutico elaborando el duelo de mi madre. Eso es coherencia. O sea, ese es el planteamiento de Roger. O sea, yo soy incoherente cuando intento dar lo que no tengo por dentro. ¿Sí? O sea, yo no puedo hacer terapia si estoy viviendo esta situación. Yo no puedo hacer terapia de pareja si estoy en crisis de pareja. Lo ético, lo coherente es que busque un terapeuta muy sano para que me atienda mi consultante. ¿Mm? Eso es la coherencia. Esa es la coherencia. Y bueno, eso es lo que trabajamos en la escuela. O sea, al final, eh, voy a poner un ejemplo cuando fui decana, ¿sí? Cuando fui directora de un programa de psicología. sí. Recibí a los estudiantes el primer semestre y les decía, bueno, espero verlos en 5 años. Entonces decían, sí, profe, en el grado. No, en mi oficina. Dice, ¿cómo así? Dice, porque antes de pasar la lista para que hagan los diplomas, yo les voy a preguntar si ustedes están sanos para ser psicólogos. Si usted me dice, jovencito, que no le habla a su papá, no se puede graduar. Así todo, nosotros le decimos sábana, así su sábana de notas sea perfecta. Eso es académico. Usted tiene que, el grado es académico y por dentro. Entonces, primero pasan por mi oficina. Cuando pasen por mi oficina, me cuenten, no me tienen que contar qué, sino que ustedes como adultos, porque todos se gradúan como adultos, usted como un jovencito de 21 años me dice, profesora Gloria, yo estoy perfectamente, he trabajado en mí y estoy listo para graduarme. Entonces yo lo coloco en la lista de los graduados. Mm, Y no me digan que les cuente las historias porque tendríamos que quedarnos aquí un buen rato. Eso sí, fue un no, ejercicio. Entonces, la coherencia es un ejercicio esencial en la credibilidad. O sea, yo no le puedo creer a otra persona. Si yo tengo una vida familiar caótica, pues yo creo que ninguno de mis colegas me recomendaría para que fuera una psicóloga sistémica, ¿sí? Si peleo con mi padre, si estoy furiosa, si repartí mal la herencia, si tengo dificultad, pues no. Entonces, cuando hay este escenario de coherencia, hay un escenario de credibilidad, ¿sí? no, Entonces, no podemos exigir de lo que no damos, ¿sí? O sea, si mi papá está tomando licor y yo llego a la casa y llego con una cerveza en la mano, así sea mujer, me dice, usted no puede tomar, le digo yo, papá, tú estás tomando, no me digas lo que tú no puedes hacer. Si pues yo soy el papá, yo soy tu hija, o sea, yo también tengo un grado aquí en esta casa. Entonces la coherencia es mi sanación, ese es el grado. Y pues tenemos unas historias bellísimas. Inclusive en la especialización los chicos no se graduaban. Decían, no he terminado mi proceso terapéutico, yo quiero aplazar mi grado un semestre. Y ya habían hecho todo el trabajo académico y estaban haciendo terapia por fuera con un terapeuta. O sea, cuando termine mi proceso académico, me gradúo. Por, porque la terapia en esencia es eso. Entonces, por eso
El grupo se convierte en un grupo terapéutico. Una cosa es, nosotros hemos hecho también seminarios que se llaman Lo Esencial en Psicogenealogía, ¿sí? Entonces, que son Mm, seminarios de 3, 4 encuentros donde hablamos de todas las categorías, hacemos algunas terapias y no ujú, es entrenamiento y no son terapeutas, sino que claro, son un proceso vivencial. sí, Nosotros hicimos un proceso para personas de un sector de Colombia que es grandísimo, pues nosotros hemos hecho, bueno, no sé cuántos diplomados y cuántos congresos, formaciones pequeñas de 40 horas, 45 horas, pero estas personas no son terapeutas, ellos, ellos te pueden contar qué es una lealtad, te pueden contar qué es un efecto Seygarner, te pueden decir eso es un secreto familiar, pues no pueden hacer terapia. Ellos no tienen la formación. Cuando tú recibes el diploma, que eres terapeuta en psicogenealogía, pues has hecho todo este proceso personal exacto, y claro, proceso académico y proceso diagnóstico y proceso terapéutico. claro. Hay una persona aquí que nos comenta, Isabel, que nos dice que hizo un diplomado con ustedes en el 2023, Sí. que si será el mismo contenido, que si es el Lo, mismo el lo que hizo con estamos la, lo hizo con la escuela. Isabel, ¿estás por ahí? Muestra. No está, tuvo que salir. Ah, De hecho, dejó el mensaje, se tuvo que retirar, pero sí nos gustaría sí. ver si puedes compartirlo para hacérselo saber. Claro, mira, nuestro diplomado es exactamente igual. Ajá, Es idéntico, pero idéntico. El de Colombia, el de México, el de Argentina, es exactamente igual, porque es una técnica, no lo podemos cambiar, ¿sí? claro, claro. Más es el único que tienen, pues. Sí, 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 nosotros Sí, tenemos formaciones, ¿sí? Decimos, por ejemplo, lo esencial en psicogenealogía, que es una formación de 40 horas, pero esas personas no son terapeutas. sí. Es que como no está Isabel, no le podemos preguntar. No, no, pero ella, si lo Quiere, ¿no? hizo, la pregunta es, ¿lo hizo con la escuela de psicogenealogía? Si la respuesta es sí, sí, es idéntico. Si lo quiere repetir, es otra cosa. Nosotros tenemos Claro, muchos repitentes, o sea, tenemos de verdad. Y tenemos muchos repitentes en la escuela por una razón, porque el primero que hacen es personal y dicen, lo hago para mí. Y después lo hacen, lo repiten idéntico para formar, para tener la técnica. Pero tenemos muchos repitentes, muchos, muchos. Tenemos 500 y pico de egresados y tenemos 700 y pico de egresados y tenemos por ahí un 10% que repiten a los 5 años. Lo que sí, la diferencia es la actualización. Por sí, ejemplo, claro. por ejemplo, en este nuevo diplomado vamos a incluir el libro La parentalización, una categoría que trabajábamos en 1 hora, la vamos a trabajar en 4 horas porque ya tiene un montón de elementos diagnósticos que es el libro. Entonces, la persona que llega y dice, no, pero si aprendí más, es por toda la actualización que hacemos. Con el libro de Martica, pues vamos a tener también muchas cosas. Sí, Con los mismos trabajos de los estudiantes, con las mismas apuestas, los estudiantes siempre aportan, los estudiantes siempre mandan, miren, yo tengo este material de tal cosa, esto puede ser, cuentan un caso y dicen, miren, esto en biodecodificación es esto, este libro les puede servir para hacer el insight y todo el material es bienvenido. Yo creo que mientras más recursos tengamos, mejor ayudamos. Entonces, sí, pues, claro. un poco esa es nuestra política. Nosotros damos porque sabemos que un libro puede salvar una vida, una terapia puede salvar una vida. Si salvamos una vida, salvamos un árbol y si salvamos varios arbolitos, salvamos bosques. Entonces, pues es eso. Nosotros es exactamente igual. O sea, no es que entonces el diplomado de Colombia es mejor, es la misma intensidad, es el mismo protocolo, solo que nadie podría usarlo éticamente sin haberse formado, ¿sí? Nadie podría hacerlo. Y lo que les sugerimos es que así ustedes conozcan personas que hayan hecho el diplomado, no pregunten nada, especialmente el trabajo final. La gente se gradúa, o sea, no es que el trabajo final es para que es tan terrible. No, todo el mundo se gradúa, pero es un proceso distinto. Si la persona solamente quiere formarse como terapeuta, pero no hacer proceso personal, los invitamos a que no entre al diplomado. O sea, le hace mucho bien a ella, a él y a la familia no entrar. O sea, esto no es un negocio, esto es
una misión de vida. Entonces, pues si la persona dice, no, no importa, o sea, si usted no se quiere, no, no, yo creo que tenemos que tener una ética vincular y una ética relacional con esto. Si la persona lo quiere solamente para ser terapeuta sin proceso, lo ideal es que no lo haga. Pues al menos no, nosotros, para nosotros estaría bien y muy bien y lo aplaudiríamos que diga, profesora Gloria, profesora Marta, yo siento que esto me sobrepasa y no estoy dispuesta pues a, no, no entre, no entre, ¿sí? Ujú, Y también para ustedes como institución también eso debe ser muy claro. por supuesto. Ujú. Sí, claro que sí. Pero sí tiene, vaya, su proceso de actualización Sí, sí, con todas el, las aportaciones, inclusive de los sí. alumnos, como Por ejemplo, ahorita con los nuevos libros, libros. vamos ampliando las categorías, ¿sí? Ampliamos las terapias, tenemos nuevas terapias. Entonces, cada grupo tiene algo nuevo, ¿sí? Entonces, y nosotros también estamos haciendo una jornada de actualización. Antes las hacíamos cada año, pero en este tiempo y especialmente por situaciones que también pues también son personales. En mi caso, la muerte de mi hermano ha sido he estado en un duelo, yo digo que tengo un duelo muy doloroso, porque era mi hermano el que yo le seguía. Entonces, estamos cerrando compromisos. Tenemos un compromiso con ustedes, tenemos un compromiso con memoria emocional y compromiso con nuestra escuela, pero no estamos aceptando nada más. Yo, porque también estoy cuidando mi esencia. Entonces, eso es también, claro, entonces como decir que vamos a hacer una actualización, pues no sabemos si la vamos a hacer, pero en este momento no. Entonces, el diplomado incluye como todo eso actualizado. Mm, sí, claro. Hay una Sí. persona aquí que se llama Blanca del Monte, que dice, me encantó la expositora por su coherencia, honestidad, profesionalismo y calidad narrativa. Muchas gracias. Es de mi papá, o sea que la honra es para mi papá. Qué padre, ¿no? Qué padre Sí, experiencia. no, no, mi padre yo creo que yo hablo de él todos los días de mi vida. O sea, mi padre tuvo, en esencia, él no tuvo familia, entonces para él nosotros éramos todo. Todo nos lo dio, todo nos lo dio, todo, todo. Nos dio sus días, sus noches, su trabajo, su humor, eh, nos inventaba historias porque no teníamos televisor. O sea, tener 11 hijos entretenidos era un poco difícil, pero él lo lograba. Eh, Siempre estuvo con nosotros, murió muy joven. Eh, Creo que él, aunque tenía esa máscara de que era suficiente, pues no tener sus raíces fue muy complejo. Murió de una diabetes, de complicaciones de la diabetes, de todo lo que es el amor. Le faltó mamá. Yo lo puedo entender ahora y leer, pero fue muy difícil para él. Lo que pasa es que se casó con una mujer a quien amó hasta el último día de su vida. No, yo no, Blanquita y las personas que me escuchan, yo lo único que vi en mi casa, a mí nadie me cree, que mis padres nunca tuvieron una pelea, nunca. Entonces yo tengo muy poca, yo en lo personal, en lo terapéutico, tengo muchas herramientas para manejar conflicto, pero en lo personal tengo muy pocas, porque no lo vi. ¿Eh? No sé cómo, o sea, yo estoy en conflicto y estoy súper triste, ¿sí? Entonces, porque yo nunca vi a mi papá y a mi mamá pelear, nunca. Y todos los días de mi vida vi manifestaciones de amor. ¿Eso qué significaba? Besos, abrazos, eh, 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 expresiones de cariño. Mi mamá era blanca, blanca, pero mi papá le decía negrita. Entonces le decía, mis hermanos ya grandes le decían, usted es que tiene otra y confunde, dice, pues le he dicho desde novios negrita, usted no venga a molestar. Entonces es muy bello cuando este componente familiar también es un componente, entonces con esta familia hemos tenido un lazo muy fuerte, entonces pues por ética, no hemos cancelado compromisos, pero por proceso no recibimos nada más, porque pues es obvio que esto, pues yo tengo que tener un tiempo para Te mí. dar el tiempo. No recibimos ninguna terapia, o sea, nosotros no atendemos a nadie, ningún estudiante, y en este momento de mi vida, así no sea estudiante, por la misma razón
que lo hice cuando mi madre, porque estoy en duelo, en ¿sí? duelo. Ajá. Y necesito tiempos para el duelo. Muy bien. Hay una pregunta aquí, eh, Florita, Sí, de Susana Bobadilla, que dice, sí, yo soy consteladora familiar, me formé en México. ¿Esto es sí, como un complemento para mi trabajo con el sí, consultante? Pregunto. sí, total. Nosotros tenemos muchos consteladores Ujú, que son genealogistas y ujú, muchos genealogistas que estudian constelaciones. O sea, ujú, es que es lo mismo, o sea, el objetivo es la sanación. Entonces, los movimientos son muy importantes y todo lo que está en el campo es súper importante, pero después poner eso con nombres, apellidos, categorías, es bellísimo. Entonces, es ir y volver. Muchos psicogenealogistas después se han formado con escuelas. Aquí nosotros tenemos muchas escuelas de constelaciones en Colombia, pero también muchos se van a formarse a México. Y nos cuentan, estoy en mi, y hacen esta mistura entre hacer psicogenealogía y hacer constelaciones, hacen constelaciones grupales, pero psicogenealogía individual. Es muy claro. lindo. Yo creo que estamos ahí sí, para los consteladores, que los consteladores me lo han enseñado, estamos hacia el servicio, ¿sí? Sí, No sí, son al complementarias, ¿no? Sí, estamos al servicio, entonces al servicio es, si la persona necesita un constelador, bienvenido. Si necesita un psicogenealogista, bienvenido. Si necesita un sacerdote, bienvenido, el Claro, sacerdote. Si necesita su médico, bienvenido. Si necesita una amiga, pues para mí mi mejor terapeuta es mi amiga de infancia, ¿sí? Por fortuna es psicogenealogista, terapeuta, se formó con otros en la escuela, pero ella no me habla de psicogenealogía, ella me abraza y yo no tengo claro, que decirme nada más. Entonces todos necesitamos nuestro terapeuta y todos estamos al servicio y al estar al servicio nos hace muy humanos. ¿M? perfecto. Aquí Sí, Fernando Simón nos dice lo siguiente. Me interesa profundamente lo terapéutico del diplomado, ok, más que lo académico. No ujú, tengo licenciatura terminada, sí ok. formación en filosofía y constelaciones Sí, familiares. sí. ¿Puedo Inclusive, participar en el diplomado? sí, inclusive con constelaciones, los consteladores para la universidad, nosotros en los requisitos colocamos eso como un posgrado, porque tiene un componente terapéutico muy fuerte pero con la filosofía, con eso es perfecto. Perfecto. Pero es algo y muy importante lo que está preguntando es, ¿cómo se llama? Disculpa, Tomás, Se llama Fernando. Fernando. Para el componente terapéutico sin el componente, Ah, eh, sí. eh, Correcto. o sea, el componente el terapéutico es el tercer momento, porque yo tengo que tener la teoría súper clara, Claro, diagnosticado para saber qué terapia uso. Por ejemplo, tenemos una terapia sobre secretos familiares. Entonces, pero dependiendo del secreto, porque puede ser secretos benévolos, dependiendo de la toxicidad del secreto es la terapia, dependiendo de lo que hacemos. Entonces, si no está el componente teórico, la persona, yo le puedo decir, le puedo decir, Fernando, mire, aquí están las terapias. Les entregamos un PDF con las terapias. No les sirven para nada. no, pues no, claro que no. Sí, porque es una persona repitiendo, yo hoy con plena conciencia elijo y decido dejar a mi familia en ese Sí, lugar. no, 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 No sirve para nada. claro, El modelo terapéutico, y con esto terminamos, si les parece. Nosotros tenemos un modelo terapéutico y el modelo terapéutico nuestro es el siguiente. Primero tenemos un enfoque que es, nosotros hacemos humanismo sistémico transgeneracional. ¿Sí? Esa es nuestra epistemología. Segundo, en el modelo tenemos una primera fase, que fase no es que sumamos, sino que esta es la plataforma, sino en la primera fase se llama fase narrativa. Escuchar a nuestro consultante, escucharlo todas las 15 o las sesiones que sean. No es que como yo ya sé tanta psicogenealogía, él me dice, tengo dificultades con mi mamá desde que se murió mi papá, porque es que yo tuve que terminar con mi novia. Le digo, yo ya sé que tú qué tienes. Tú tienes una parentrización instrumental, emocional. Yo te hago una terapia para que tú bajes y quedes en tu lugar de hijo y ya. No, o sea, él me está dando una información de un elemento de su vida con una categoría que se llama parentalización. Es una cosita de su vida.
Tengo que escucharlo muchísimo. Entonces nosotros no creemos en diagnósticos milagrosos ni en terapias milagrosas, sino en proceso. Entonces, esa fase narrativa atraviesa todo el diplomado, toda la terapia. Después, la fase narrativa para el consultante es una fase diagnóstica para la terapeuta. Sí, ella me dice cosas, por ejemplo, Glorita, yo no sé por qué todos los abriles me pasa lo mismo. Me accidenté, me trata. Yo no le tengo que decir a ella, pero yo en mis notas estoy diciendo síndrome de aniversario abril, con un efecto en cuerpo. Y me enfermo, me pasó esto y me enfermo. Entonces, con efecto psicosomático, síndrome de aniversario. Entonces, ella me habla en su lenguaje, en el que sea. Claro. Yo tengo un lenguaje psicogenealógico. Eso lo transfiero al elemento diagnóstico. ¿Y yo me quedo con esa información? No. La tercera fase es explicativa. Cuando ella me termina y me dice y me habla, le digo yo, bueno, ven para acá, Paola, yo te voy a explicar una cosa. Eso que te está pasando a ti tiene un nombre. Dice, ¿cómo así? Eso se llama síndrome de aniversario. Dice, no entiendo. Yo te voy a explicar. Un síndrome de aniversario es una memoria que está en la familia, está en tu biografía o en tu ancestralidad y como el árbol tiene memoria y no le gusta que las cosas se queden sin cerrar, todos los años te pasa lo mismo para que algún día tú decidas cerrar. La decisión es tuya. ¿Tú quieres que hagamos una terapia para cerrar ese síndrome de aniversario? Adivina qué va a decir. Obvio. ¿Sí? Entonces, hay una fase narrativa, una fase diagnóstica, una fase explicativa. Después de que yo le explico, hay una fase terapéutica y después de que yo le hago la terapia, hay una fase de implementación, que es el proceso. O sea, yo hasta ahí va Gloria, pero yo le hago el seguimiento. Eso que transformaste, yo transformé la relación con mi padre. Sí, la persona me dice, perfecto, entonces hacemos una terapia de sanación de padre y madre. Listo, genealógica, listo. Sanas tus raíces, las memorias de tus ancestros, lo que tienes. Y al final me dice, estuvo muy linda la terapia, me encantó la terapia, qué terapia tan linda, salí renovada. Ah, perfecto, ¿y cuándo vas a visitar a tu padre? Ah, no, eso sí no lo voy a hacer. Pues para que la terapia no sirve. La acción es la coherencia del proceso. Entonces esa es la última parte. Ese es el modelo terapéutico, que termina con una fase de valoración, de cierre del proceso terapéutico. Al final del diplomado les vamos a contar cómo hacen la terapia, cuánto cobran, ¿sí? O sea, más o menos tenemos una tarifa latinoamericana. Tenemos una tarifa también para en Europa hacemos un análisis de cómo es la terapéutica en Europa, cuánto debe demorarse, cuánto se demora la primera cita, todo. O sea, les damos el protocolo también con como con toda la bitácora, para también facilitar esta movilidad de nuestros estudiantes y de nuestros egresados terapéuticamente. Nosotros, inclusive, puedo mostrarles. Hoy recibí más o menos 5 solicitudes. Florita, mi suegra tiene cáncer, tiene 67 años, está en un estado muy avanzado. Dime una persona, recomiéndame una persona psicogenealogista, mujer, grande, porque le dicen a uno cómo, grande y que también trabaje psicogenealogía y duelo, porque tiene que trabajar un duelo anticipatorio con mi suegra y con mi familia. Ujú. A los 2 minutos teníamos en la base de datos, le mandamos, mira, Claro. eso no hace, se llama María Inés. María Inés, ¿me puedes atender este caso? Sí, Glorita, con mucho gusto. Ya, listo, chao. Ella, que es psicogenealogista, que es su suegra, sabe que María Inés es psicogenealogista especializada en duelo, ella sabe todo lo que le va a hacer. Ujú. Y entonces le dice, suegra, yo lo único que quiero es una psicogenealogista que la atienda. Dice, mi hijita, pero yo tengo una psicóloga en oncología. Dice, pero yo le pago la psicogenealogista, ¿sí? Porque sabe exactamente el proceso, sabe lo que va a hacer del primer momento al último con su suegra. Ella sabe eso. Entonces es muy bello porque eso nos facilita que todos sepamos lo mismo, Claro, claro, ¿sí? sí. Eso, Gloria, de pues, eso se trata. te agradezco en lo personal muchísimo el tiempo que nos has
brindado, la sabiduría que tienes. De hecho, en los comentarios hay muchos comentarios acerca de su agradecimiento por esta honestidad, por esta sinceridad, por la apertura y por la sabiduría, desde luego, que Muchas has mostrado. Y bueno, pues salúdanos muchísimo a Martica, claro que sí, de con todo nuestros mejores deseos porque su restablecimiento sea lo más rápido que sí, pueda. está si sigue Y así, necesita creo que descansar. vamos a tener que buscar ayuda médica porque la afección respiratoria al final de la tarde por el frío se agudizó. Sí, Pero bueno, vamos a esperar cómo nos va esta noche y ya mañana tomaremos unas decisiones. claro, claro. Y bueno, nada más ahora sí que les voy a robar un minuto más de su tiempo, presentando una diapositiva con algunos datos, ¿sí? Sobre el diplomado. Perfecto. Si Eh, quieren, yo me retiro, si está bien para ustedes, pues o me necesitan para de pronto algo para estar con ustedes en esta información. no, pues de hecho, no. Es Acuérdate que nada administrativa. más es básicamente el inicio, que es el 21 de junio. Ok. Ajá. Para mayor información, pues es visitar la página, es una de las maneras, visitar la página de CADU. Ok. Ujú. Y para que tengan una atención personalizada y contesten sus preguntas que tienen sobre el diplomado, pues está el contacto de Gaby González, Ok. ¿sí? A su teléfono o en el correo de info@cadu.com para tener toda la información que se necesita. Ya en un mes prácticamente estaremos Sí, sí, no ya. necesito. Ajá. Entonces, mil gracias, de verdad fue un honor poder Con todo el platicar cariño, de contigo. verdad, me encantó compartir con ustedes esta ruta de vida que me ha llevado a esta gran pasión que es la psicogenealogía. Sí, sí, y se nota que es tu verdadera pasión. Total. Así que felicidades, felicidades por eso. Gracias, Nos Blanquita, vemos gracias Aid, gracias a muy todos por pronto. estar y bueno, los abrazo con mi corazón y los que puedan estar, bienvenidos, nos veríamos el 21. Un Claro que abrazo. sí. Muchas Buenas noches. gracias, Glorita. Hasta Muchas luego. gracias a todos por estar aquí presentes. Y los esperamos pronto. Un abrazo.